Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales en esta tercera unidad. Estamos en la primera semana iniciando todas las actividades correspondientes a esta nueva etapa de actividades. Estamos ya entrando a la parte media, a la mitad de este proceso educativo. Estamos ya ingresando a la unidad número 3 y vamos a iniciar presentando el documento correspondiente a su tarea. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad número 3 con el tema central ecosistemas y biomas. Vamos a analizar el subtema número 1, que son los impactos de la actividad humana en los ecosistemas, medidas de cuidado del ambiente, impactos de la contaminación atmosférica. Son temas bastante importantes, los cuales nos atañe a todos porque estamos dentro de este hábitat, estamos dentro de este planeta y si mientras más contaminamos, mientras más dañamos, destruimos la naturaleza, pronto, obviamente, la humanidad también estará pronta a desaparecer. Entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a ver cuáles son los impactos de la actividad humana en los ecosistemas. Si son positivos, si son negativos, vamos a ver. A continuación tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, elabore una tabla con medidas preventivas y correctivas para los siguientes impactos. Primero, la construcción de un túnel o un puente. Luego, la explotación maderera intensiva. Luego, las canalizaciones de regadío. Y por último, la construcción de una hidroeléctrica. De cada uno de estas actividades humanas, ustedes tienen que poner, obviamente, las medidas preventivas y correctivas, las cuales se deben tomar en cuenta. Recuerden que el siguiente numeral dice lo siguiente, enumere diferentes medidas preventivas que podamos llevar a cabo en casa para reducir el impacto de la contaminación del agua. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos, qué actividades, qué costumbres debemos nosotros aplicar en nuestros hogares para evitar la contaminación del agua? Especialmente, ¿qué es lo que hacemos en casa? ¿Qué tipo de detergentes, qué tipo de actividades de elementos de limpieza estamos utilizando? Hay que ver cuáles son, si son biodegradables, no son biodegradables, y de acuerdo a eso, enumerar diferentes medidas que prevengan la contaminación del agua, obviamente desde casa. Y por último, con base en los casos analizados, proponga medidas de cuidado del ambiente. Ustedes tienen que mínimo plantear unas 10 medidas de cuidado del medio ambiente. Esas son en base a lo que, al resto de trabajo que ustedes han desarrollado. Esto obviamente tienen que hacerlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación del ojito, ustedes ya saben cómo tienen que hacer, tienen que cumplir tal cual se encuentra aquí. Obviamente esto lo hacen en la parte superior de su hojita. Una vez que lo han desarrollado, a continuación empiezan a desarrollar su tarea. En función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema los impactos de la actividad humana en los ecosistemas, medidas de cuidado del ambiente, impacto de la contaminación atmosférica. Estos temas corresponden a la semana número 1 de fecha 14 de abril del 2025. En cuanto a los criterios de entrega de la presente actividad, esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de abril, la fecha límite de entrega es el 12 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 16 de mayo. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta nueva etapa de actividades. Entonces, una vez que ustedes ya tienen todos los requerimientos, intervalos de tiempo de entrega y toda la información pertinente en función del desarrollo de su tarea, vamos a continuación a presentar el del desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ir viendo y vamos a ir analizando justamente los impactos de la actividad humana en los ecosistemas. El hombre, desde la formación de las sociedades, desde la invención de la agricultura, ha sido un constante depredador, ha sido un ente bastante negativo en cuanto al desarrollo de la naturaleza. Dentro de estos paradigmas y características, vamos a ver los impactos de la actividad de los hombres en los ecosistemas. Nosotros, incluso en la actualidad,
pese a que tenemos una noción un poco más concreta en función de la prevención, de la reutilización, de reducir los impactos en cuanto a la contaminación del medio ambiente, todavía seguimos botando papeles a las alcantarillas. Nos servimos cualquier tipo de alimento y el envase o la envoltura lo tiramos en la calle y todo eso se genera como un impacto ambiental de características negativas porque va dañando, destruyendo, contaminando. Peor si estos elementos, si estas envolturas, si estos envases no son biodegradables, van a estar siempre permanentes en la naturaleza, destruyéndola. Dentro de estas características, consideramos impacto ambiental al conjunto de consecuencias que se dan en el medio ambiente por efectos de la explotación de los recursos naturales. Y los hemos clasificado o se encuentran clasificados dentro de las principales características que vamos a ver en el siguiente cuadro. Vamos a ver los principales impactos ambientales según esta clasificación. Tenemos los impactos atmosféricos. El impacto atmosférico obviamente está constituido por la contaminación del aire, el aumento de la temperatura y la alteración del clima. En cuanto al impacto hidrológico, eso es el agua, se presenta mediante la contaminación del agua y la alteración de los caudales y cambio de curso de los ríos. Impactos que se producen en el suelo, contaminación del suelo, erosión y desertificación, sobreexplotación, especialmente del sector maderero, alteraciones en la sedimentación y transformaciones de la cubierta vegetal, por ejemplo, para transformarlos en pastizales. Ahí se aplica la transformación de la cubierta vegetal. Impactos en la morfología del terreno, modificación de pendientes, por ejemplo, para la creación de ciudades, muchas inmobiliarias, muchos instituciones que están dedicadas a la ampliación de las zonas urbanas, que es lo que han hecho. Simplemente han modificado, han rellenado determinadas quebradas y ahí obviamente empiezan a construir ciudadelas y otras características más. Esto genera una modificación de pendientes y obviamente esto genera una dificultad, un cambio dentro de la morfología del terreno de la naturaleza, creación de decibeles y también hundimiento. En cuanto a los impactos visuales y acústicos, tenemos las modificaciones del espectro del paisaje, la aparición de ruidos debido a funcionamiento de máquinas, la circulación de vehículos. Eso también afecta a todo, especialmente a la fauna dentro de estas características. Y los impactos biológicos y ecológicos, la alteración en el desarrollo de los seres vivos, cambios en el comportamiento de los animales, pérdida de hábitats, reducción de biodiversidad, modificación de cadenas de redes tróficas. Estas son los principales impactos, los principales fenómenos que se dan en cuanto a la alteración del medio ambiente. Entre los principales impactos generados por la explotación y la utilización de diversos recursos naturales está la contaminación. La contaminación es la alteración de las propiedades del aire, el agua, el suelo, los alimentos, entre otros aspectos, debido a la incorporación de diversas sustancias o emisiones de energía denominadas contaminantes. A los contaminantes los clasificamos de la siguiente manera, que nosotros obviamente estamos siempre viendo en las bolsitas del supermercado. Estamos clasificados dentro de degradables y no degradables. ¿Cuándo son degradables? Son aquellos que se descomponen por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Eso quiere decir que se destruyen y se incorporan al ecosistema sin causar alteración alguna. Y los no degradables son aquellos que no se descomponen por procesos naturales y por tanto es necesario reciclarlos. Por ejemplo, los vidrios, las latas, los recipientes, obviamente que son constituidos a base de plomo, esos no son degradables. Por ejemplo, de las sardinas, de los duraznos, de diversas conservas, esos son elementos no degradables o contaminantes no degradables. Los efectos de la contaminación son múltiples, dentro de ellos podemos mencionar daños para la salud del ser humano y los animales, disminución en el crecimiento y expansión de la vegetación, extinción de especies, deterioro de edificios y monumentos, entre otros. Vamos a ver, ¿y por qué estos dos últimos se incorporan a todo este proceso? Los contaminantes gaseosos pasan a la atmósfera, donde la circulación atmosférica los traslada hacia otras zonas del planeta.
El medio acuático también es un medio de acumulación, dispersión y distribución de contaminantes. El suelo recibe contaminantes a través de la atmósfera y también de la hidrosfera, los acumula o transfiere a la biosfera. Esas son las características en cuanto a la transferencia de estos contaminantes. A menudo, las sustancias contaminantes afectan a zonas muy alejadas de los puntos donde se ha producido su emisión. Las fuentes más importantes de la contaminación atmosférica pueden ser la contaminación natural. Esta procede principalmente de la actividad geológica de la Tierra. Estos son gases emitidos por los volcanes u originados durante las tormentas. Mientras que la contaminación de origen antrópico, estas provienen de las distintas actividades humanas, fundamentalmente de la combustión de carburantes fósiles y de la transformación industrial. La mayor amenaza para el equilibrio de la atmósfera está en la contaminación antrópica, lo que está desarrollando el hombre. En cuanto a los impactos de la contaminación atmosférica, a continuación trataremos los fenómenos causados por la contaminación a nivel de la atmósfera de nuestro planeta. Y dentro del principal fenómeno podemos mencionar es la lluvia ácida. En la actualidad, la lluvia ácida está causando la degradación de diversos ecosistemas terrestres, como los bosques, ecosistemas acuáticos, como los lagos, destruye extensas zonas de cultivo. La lluvia ácida es la consecuencia de la incorporación de ácido sulfúrico y ácido nítrico al agua de lluvia. Tiene un pH inferior al 5.6 y provoca la muerte de los organismos menos resistentes. También afecta a las pinturas y a las rocas que forman edificios y monumentos. Por eso que nosotros en determinadas ciudades, nosotros podemos observar, especialmente en las más grandes, el deterioro de todos estos edificios y también monumentos. Otro elemento bastante importante es el smog. El término inglés smog procede de la contracción de las palabras smoke, que significa humo, y fog, que significa niebla. Se emplea para designar la contaminación que se origina en las grandes ciudades y en las zonas industriales como resultado del uso de combustibles, la cual se agrava por las condiciones atmosféricas. Los efectos del smog son altamente tóxicos. En las personas provoca la irritación de la piel y las mucosas, asma en los individuos sensibles y aumento de los problemas cardiorrespiratorios. Además, altera la cubierta vegetal y provoca corrosión en diversos tipos de materiales, es lo que hace el smog. Y eso nosotros podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, como los edificios, los mismos vehículos se encuentran deteriorados justamente por el smog que emiten los mismos vehículos, obviamente dentro de las ciudades, y cómo se va deteriorando monumentos, edificios, el deterioro que existe en los vitrales y otras actividades más. En cuanto a la destrucción de la capa de ozono es fundamental, pues nuestra capa de ozono representa prácticamente es nuestro protector solar natural y obviamente protege a toda la Tierra de los rayos dañinos ultravioletas procedentes del Sol. En la estratosfera se encuentra la capa de ozono representada en las siglas químicas con la letra O mayúscula. Este gas actúa como un filtro que protege a la radiación ultravioleta procedente del Sol. La destrucción de la capa de ozono se concentra en algunas zonas de la estratosfera cercana a los polos, en especial de la Antártida, en el Polo Sur, donde se ha comprobado que se forma un gran agujero durante algunas épocas del año. El libre paso de la radiación ultravioleta a través de la atmósfera puede perjudicar gravemente a los seres vivos, ya que esta radiación altera el ADN celular y obviamente provoca un tipo de cáncer también bastante peligroso, como es el cáncer de piel. Hay que tener mucho cuidado. Se va deteriorando por, obviamente, no saber utilizar determinados productos y obviamente lo hacemos de forma indiscriminada y de esa manera estamos aportando a la destrucción de nuestra capa de ozono. En cuanto a las medidas de cuidado del ambiente, la mayoría de las actividades del ser humano efectúa sobre el medio ambiente provoca un impacto ambiental sobre el entorno natural. Con el objeto de reducir al mínimo dicho impacto, se aplican las siguientes medidas o deberían aplicarse las siguientes medidas. Tenemos medidas preventivas, medidas correctivas. Vamos a ver cuáles son las unas y cuáles son las otras. Las medidas preventivas, como su nombre lo dice, previenen. Son aquellas que se llevan a cabo antes de que se produzca el impacto ambiental. Son preferibles a las medidas correctoras.
En este caso, cuando el daño ya se encuentra hecho, se aplican las medidas correctoras, van corrigiendo. Son todas aquellas que se ejecutan después de que se ha producido el impacto ambiental. Están destinadas a reducir o eliminar el agente responsable del impacto o del daño ocasionado a la naturaleza. Muchas veces las medidas correctoras son insuficientes y de elevado costo. Aplicar medidas preventivas es la mejor solución y a continuación vamos a ver algunos ejemplos ya en esta parte final de nuestra clase. Y aquí tenemos este cuadro en cuanto vamos a ver los impactos y vamos a ver qué es lo que se da en cada una de estas zonas. Por ejemplo, tenemos el impacto, tenemos las medidas preventivas y tenemos las medidas correctoras. El impacto, la utilización del agua en el ámbito doméstico comporta una disminución de su calidad debido a su aporte de materia orgánica, productos contaminantes tales como aceites, detergentes y también microorganismos. ¿Cómo podemos mitigar este impacto en cuanto a la contaminación del agua dentro del ámbito doméstico? Podemos aplicar las siguientes medidas preventivas, esto es, antes que se produzca la contaminación. Son diversas y requieren de información ambiental previa. Algunas de ellas podemos mencionar, por ejemplo, utilizar detergentes biodegradables que se degraden, que se destruyan. No desechar el aceite por el fregadero sería otra de las medidas preventivas. Ahora, una vez que se ha producido el daño, ¿cuáles serían las medidas correctivas? Dentro de las medidas correctivas es el tratamiento de aguas residuales en las estaciones depuradoras antes de que lleguen al mar o a los ríos. Presentan algunos inconvenientes como no son asequibles a todas las economías y ciertos compuestos como el aceite pueden colapsar su funcionamiento. Vamos a ver otro impacto ambiental, la sobreexplotación pesquera de determinadas especies marinas por su alta demanda o por su valor comercial, ha provocado que muchas especies se encuentren en peligro de extinción. En función de este impacto ambiental, de este impacto a la naturaleza, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Podemos aplicar para prevenir la sobreexplotación pesquera, determinar zonas protegidas marítimas, no pescar ni comprar ejemplares que no presenten la talla mínima exigida. Ahora, en cuanto a las medidas correctivas, una vez que se ha dado ese impacto, es promover el consumo de especies aún no explotadas y que presenten propiedades nutritivas con características similares a la del impacto. Otro impacto y el último que podemos ver es el exceso de tráfico en las grandes ciudades, conllevan al aumento de la contaminación atmosférica que afecta tanto al entorno como a la salud de las personas que las habitan. Dentro de las medidas que podemos aplicar, las medidas preventivas para evitar la contaminación atmosférica por el exceso de tráfico en las ciudades, sería utilizar el transporte público y fomentar el uso del transporte alternativo no contaminante, por ejemplo, la bicicleta. Ese sería un medio preventivo. Ahora, un medio correctivo sería investigar en el desarrollo de vehículos de baja emisión y también regular el acceso al tráfico en zonas de difícil circulación para evitar atascos y por ende altos niveles de contaminación. Pues ahí ustedes pueden ver el impacto, se han visto tres impactos, medidas preventivas y medidas correctivas en función de estos impactos. El exceso de basura que producimos ocasiona un grave problema ambiental. La principal medida preventiva que se debería aplicar es una clasificación previa de los residuos en orgánicos, vidrios, plásticos, papel, además de aplicar una cultura de reciclaje y de reutilización y desechar lo que realmente ya no sirva. La extracción de recursos no renovables como el petróleo produce zonas deforestadas y en caso de derrames graves, problemas ambientales como la muerte de varias especies. Una de las medidas correctoras es aplicar estrategias de bioremediación. Esto es el proceso de utilización de microorganismos tales como hongos o plantas para recuperar un medio ambiente contaminado. Actualmente se emplean microorganismos que degradan el petróleo. Ha ido, la ciencia también ha ido evolucionando para tratar de mitigar todos los impactos que producen, especialmente los altos niveles de contaminación que producen la extracción de crudo de petróleo. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen todo el material pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Les deseo suerte, un excelente inicio de actividades dentro de la unidad número 3 y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz
resto de semana.